Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Como muchos de ustedes saben, salimos este domingo 29 fuera de la ciudad, pero dejamos grabado un mensaje que está en dos partes debido a problemas técnicos que tuvimos. Pero este mensaje se trata acerca de las excusas de esa serie que les trajimos, que es muy importante ya que todos tenemos excusas para no obedecer a Dios o para hacer lo que queremos hacer, y Dios nos está diciendo qué hacer. Traemos ejemplos de hombres en la Biblia que pusieron excusas, y eso nos puede servir a nosotros como ejemplo a no seguir para poder en verdad seguir a Jesús. Una excusa es algo creado para justificar. Una excusa es algo que creamos para justificar lo que hacemos. Una razón válida es un verdadero obstáculo. Entonces, una excusa es algo que estamos creando, que puede ser mentira o más bien lo es. Una razón válida es algo que no podemos hacer porque es un obstáculo. ¿No es verdad que muchas veces vemos que la gente, incluyéndonos a nosotros, inventamos algo para justificarnos? Siempre podemos inventar algo para que la gente nos justifique y así evitar una crítica o un juicio. Por ejemplo, no quiero que me critiquen, voy a inventar esto. O también por no hacer o hacer lo que queremos hacer, por conveniencia. ¿Saben qué hacemos todos muchas veces? Creamos murallas de papel para hacerle creer a los demás que son murallas de ladrillos o de cemento, que son sólidas, para que pasen por razones cuando son excusas. ¿Por qué estamos aquí? Para oír la verdad de Dios, para mejorar en nuestras vidas, para oír algo que a lo mejor es duro cuando Él nos dice, déjense ya de excusas, háganlas a un lado. Que por cierto voy a necesitar una Biblia si me la pasan. Hoy no tenemos a Javier aquí que nos ayude con la pantalla. Las excusas y las razones válidas se confunden muchas veces. Lo podemos ver claramente cuando los demás lo hacen, ¿o no? Como dijimos la semana pasada, es bien claro verlo en los demás. Pero lo interesante es que no podemos ver tan claramente en nosotros lo que hacemos porque nuestro corazón nos engaña. Gracias. Jeremías 17:9, si tienen sus Biblias, Jeremías 17:9, yo aquí lo tengo anotado, nos dice que no hay nada más engañoso que el corazón. No tiene remedio. El corazón no tiene remedio, nos va a engañar mientras esté el pecado en nosotros, que va a durar hasta que nos vayamos al reino de Dios, nos va a engañar. ¿Y por qué? Porque está contaminado de pecado, nuestro corazón está contaminado de pecado. Y eso quiere decir que el corazón está enfermo, por eso nos va a engañar, llevándonos en ocasiones a creer que en realidad las excusas que ponemos no son excusas, son razones válidas. Nos vamos a creer que lo que estamos inventando es una razón válida, porque el corazón nos engaña. ¿Sabían que podemos crear excusas para defender ciertos comportamientos o reacciones que tenemos? Yo me comporto así por X, Y o Z. Y puede ser una excusa. Claro, hay muchos aprendizajes que hemos tenido de niños y a lo mejor nos comportamos así por lo que vimos de niños, por lo que experimentamos, etc. Pero seguimos comportándonos de esa manera porque seguimos justificando el que fue la culpa de alguien más y no la nuestra. Y tenemos que dejar eso a un lado. Muchas veces creamos excusas para defender cómo nos comportamos porque queremos continuar haciendo lo que hacemos, aunque el comportamiento o la reacción sea contraria a lo que Dios dice. Dios dice una cosa, nosotros nos comportamos de otra, pero estamos justificando porque queremos seguirlo haciendo, porque no nos da resultado.
Pero estamos aquí para checar honestamente por qué hacemos lo que hacemos o por qué no hacemos lo que debemos de hacer, ¿no lo creen? Por eso estamos aquí. Las excusas y las razones válidas se parecen mucho las excusas y las razones válidas. Porque el no puedo, que es una razón válida, no puedo porque no puedo caminar, porque no puedo ver, por alguna razón el no puedo es una razón válida, y el no quiero, que es una excusa, se confunden. El no puedo y el no quiero se confunden. La gente no sabe en realidad cuál es cuál, pero nosotros sí. Pero como dije, nuestro corazón nos engaña de manera tal que creemos también que nuestras excusas son válidas. ¿Saben por qué muchos cristianos hoy en día no estamos siguiendo a Dios como deberíamos? Por puras excusas que emanan del orgullo, del miedo o de la conveniencia. Ahí nos hemos concentrado. Orgullo, miedo y conveniencia. ¿Y saben qué nos dice Dios que hagamos? Hebreos, en el capítulo 12. Ahí, abran sus Biblias si las tienen, a Hebreos 12. ¿Qué nos dice? Si la encuentro. Hebreos 12:1 dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, eso quiere decir, Dios nos está diciendo que los que pasaron por este mundo antes que nosotros, que son testigos de lo que ellos también vivieron, dice que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Eso nos está diciendo Dios. Que hagamos un lado el pecado, la excusa, es una mentira. Muchas veces inventamos mentiras y a veces las llamamos piadosas, pero siguen siendo mentiras, y Dios nos está diciendo, despójense de eso, porque no nos deja correr la carrera como deberíamos de hacerlo. ¿Sabían que estamos en una carrera, para empezar? Todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, estamos en una carrera. ¿Cómo la vamos a correr? Esa es la pregunta que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo la vamos a correr? Hace una semana más o menos me pusieron un aparato que me medía la tensión arterial, la presión arterial, porque la tengo alta, y fue un aparato que dura 24 horas. Y se les olvidó darme algo para el monitor que está abajo, y entonces lo tenía yo que poner en mi bolsa o lo tenía yo que estar cargando. No saben cómo me estorbó en todo el día para hacer las actividades que hago. Las tenía que hacer con una mano cuando no tenía bolsa y tenía que agarrar el aparatito ese dichoso. Me estaba midiendo la presión cada media hora y también ni siquiera pude dormir bien. Dios nos está diciendo, desháganse de todo el lastre que van arrastrando con ustedes. Nos está diciendo, dejen todo lo que no sirve para que corran bien. Y esas son las excusas, algo que no nos sirve para correr como Dios quiere que corramos. Lo que yo tenía puesto era como un lastre que no me dejaba hacer lo que todos los días hago. No pude yo ser tan efectivo durante el día por esa situación. Dios quiere que nos deshagamos de las excusas porque no nos dejan correr bien. Ahora, ¿cómo? Fijándonos en Jesús. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo hizo? Y no fijándonos en el miedo, en el orgullo o en la conveniencia. O sea, estamos enfocados en ciertas cosas que no nos van a hacer a un lado las excusas. Vamos a seguir poniendo excusas si nos enfocamos en el orgullo que tenemos, de que todos vean qué bueno soy, o del miedo, no, mejor no lo hago porque no vaya haciendo,
o de la conveniencia, pues así es como quiero hacerlo, no importa qué haya dicho Dios. Nos estamos concentrando en ciertas cosas que nos conviene concentrarnos en lugar de concentrarnos en Jesús que dijo y cómo lo hizo. Se fue a la cruz porque vio lo que venía después de la cruz. El miedo lo hizo a un lado, el orgullo ni se diga, y la conveniencia se fue por nosotros, no por Él. Dejó a un lado lo que nosotros estamos haciendo todos los días, que es enfocarnos en esas tres cosas. Y Jesús no se enfocó en eso más que en qué es lo que Dios quería que Él hiciera. Hablando de excusas, solo chequen la historia de un hombre en el libro de Lucas. Si tienen sus Biblias, ábranla a Lucas, capítulo 9. Que dice así, 9 en el versículo 59 y 60. Esta es la historia de un hombre que se acercó a Jesús, como muchos otros, y vean lo que sucedió. Lucas 59 y 60. A este hombre Jesús le dijo, sígueme. Y él le contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Qué duro, ¿no? Pero tú ve y proclama el reino de Dios. Fíjense nada más lo que el hombre le dijo a Jesús. Déjame, voy a enterrar a mi papá. Cuando Jesús lo estaba invitando literalmente a seguirlo. Qué privilegio para él, porque no invitaba a Jesús a muchos. A él lo invitó a seguirlo, pero el hombre puso una excusa, que quería enterrar a su papá. Y no es que su papá estuviera a punto de morir, porque no era así, pero quería quedarse en su casa hasta que eso sucediera. ¿Por qué razón? No sabemos. A lo mejor era algo necesario, a lo mejor quería cuidar a su papá, no sabemos. Pero el Señor decidió, no, primero mejor voy a mi casa y atiendo las cosas de mi casa. Y como después le dijo, y después te alcanzo, Jesús. Ese hombre prefirió seguir haciendo lo que estaba haciendo que seguir a Jesús. Y su excusa pareció como si fuera como si su presencia fuera necesaria en su casa. Esa fue la excusa que puso, yo tengo que ir ahí. Y eso le dijo a Jesús. Ahora, ¿ustedes creen que Dios le hubiera pedido abandonar o descuidar a su familia para seguirlo, si en verdad se necesitaba su presencia en su casa? Pues Dios sabe la situación de cada uno, ¿verdad? Y no nos va a poner en una situación en donde tengamos que dejar algo importante como es la familia y como son ciertas cosas. Si Él no supiera que claro que podemos hacerlo. Jesús lo invitó porque obviamente sabía que lo podía hacer, así como invitó a sus apóstoles y a otros 70 que lo iban siguiendo. Mucha gente cree que nada más 12 lo iban siguiendo. 70 personas lo iban siguiendo. Invitó a varios. Unos eran apóstoles, otros eran discípulos, pero así como Jesús invitó a todos esos, invitó a este hombre, pero él puso de pretexto que lo necesitaban más en su casa. Y estas palabras dijo, parafraseando, Jesús, gracias, pero después te alcanzo. Primero voy a mi casa y después te sigo. Y la pregunta para nosotros es, ¿se acuerdan del mañana? O sea, porque esto es algo típico, sobre todo de México. Mañana lo hacemos. Y la verdad es de que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Porque el mañana puede que nunca llegue. Y muchas veces, si no se hace de inmediato cierta cosa, nunca se hace. Pero tenemos un buen pretexto, mañana lo voy a hacer, hoy no, hoy estoy ocupado, hoy tengo que enterrar a mi papá. Y ese es un buen pretexto para no hacer lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo le contestó Jesús? O sea, ¿cómo le contestó Jesús? Porque ahorita vamos a ver por qué a veces contesta Jesús así de duro. Nunca pecó, pero contestó duro.
Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Así le contestó. Se quedó con los ojos cuadrados de lo duro. ¿Y saben qué le estaba diciendo Jesús a este hombre? Estaba diciendo esto: tu misión ya no es que veas solo cómo pasa la vida, porque es lo que quería hacer. Deja que la vida pase. Vámonos a mi casa y voy a ver cómo pasa la vida. Jesús le estaba diciendo, tu misión desde que me conoces a mí es ver qué pasa cuando hay vida. Bien distinto. Nosotros queremos ver cómo pasa la vida, cuando Dios nos está invitando a ver qué pasa cuando hay vida en abundancia. Pero a veces preferimos, mejor vamos a pasar la vida como le hemos estado haciendo, cuando Dios nos está invitando a que veamos qué vida tan abundante Él nos puede traer. Pero no nos arriesgamos a hacerlo. Entonces la pregunta para nosotros es, si ya hemos puesto nuestra fe en Jesús como el Mesías y nos está invitando a seguirlo, ¿qué vamos a hacer con eso? Hay muchos cristianos que se han ido a sus casas a enterrar a sus muertos, a seguir haciendo lo mismo que siempre han hecho, y se están perdiendo la vida abundante que Dios prometió. Ese es el punto para este señor. Hay muchísimos cristianos, la gran mayoría, que se regresan a sus casas a enterrar a sus muertos, entre comillas, lo que se refiere a eso, a seguir la vida como antes, en lugar de decir, Dios, te voy a seguir porque sé que tienes algo mejor para mí. ¿Quiénes somos nosotros? Porque nos está invitando Dios a seguirlo. No nomás nos invitó a entrar a su reino, que ya entramos y aceptamos que Jesús murió por nosotros. Ya entramos. Pero nos está invitando a seguirlo, no nada más a entrar. Y si no lo seguimos y queremos hacer lo que siempre hemos hecho, pues vamos a ser cristianos, sí, pero no discípulos. ¿Qué queremos? Otro hombre que estaba por ahí, sigue la historia, oyó lo que Jesús le estaba diciendo a este señor. En Lucas 9:61, le dijo, Señor, yo te voy a seguir. Pero como muchísimos le hacemos, pero primero déjame despedirme de mi familia. Pues también, pero espérame, ahorita te sigo, pero después de que yo haga esto. Y Jesús le respondió, fíjense que Él le responde, o sea, Jesús fue duro, y ahorita les voy a decir por qué. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Que se han de haber quedado como, ¿qué dijo? Pues ahorita vamos a tratar de descifrar qué dijo, porque se lo dijo duro. El Señor dijo, yo te voy a seguir, pero déjame despido de los míos. Y parece una razón válida, ¿no? Pues déjame despido. Pero la verdad es de que este otro hombre iba a tener un compromiso a medias con Jesús, y Jesús lo sabía. Y le contesta, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. O en otras palabras es esto: el arado nunca saldrá derecho cuando el enfoque sea más que uno. Si estamos volteando para acá y para acá, si estamos volteando para todos lados, el arado nunca va a estar derecho. Eso es lo que le estaba diciendo. Si tú estás volteando para acá, si un día quieres estar con tu familia y otro día quieres estar con el mundo y otro día conmigo, el arado te va a salir chueco. Dios le estaba diciendo, comprométete conmigo al 100, no a la mitad, no como tú quieras. La pregunta para nosotros es, ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Solo servir a Dios o solo servirlo hoy y mañana a algo o a alguien más? Porque así somos. ¿Cuántos cristianos no caminamos con Dios un día y con el mundo otro? Porque nos conviene, porque nos da miedo o porque somos orgullosos. No, no es cierto. Nos vamos así, y el arado que estamos haciendo está así cuando debería de estar derecho.
Si hay pretextos, no vamos a hacer un buen trabajo. Ese es el punto del que Jesús está hablando. Si hay pretextos, y los hay, y la familia es uno de ellos, y nadie está diciendo que dejemos a la familia porque ya no es el caso para nosotros, no estamos siguiendo literal a Jesús, pero me canso que lo podemos seguir en su palabra. Si no lo estamos siguiendo y solo a Él, nuestro arado va a estar bastante chueco. Tenemos que entender, no es verdad que cuando tenemos una excusa muchas veces buscamos a un culpable para que la excusa parezca más real. Siempre buscamos a alguien metiendo nuestra excusa para que parezca más real. Pregunta, ¿sabían que a todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, Dios nos ha dado talentos? Pues esta parábola es para nosotros. ¿Cuántos talentos? Pues distintos a cada persona, según la capacidad que tenemos, según como Dios lo ve. Pregunta es qué hemos hecho o qué hemos estado haciendo, qué hemos estado haciendo con ellos. ¿Los estamos usando para traer más gente al reino? Que ese es el propósito primordial de Dios. O como el tercer sirviente y el hombre que quería seguir su vida como si no hubiera conocido a Jesús. Déjame, voy a enterrar a mis muertos, o sea, seguir mi vida. Queremos ser como ellos, que no hicieron nada. Cada uno de nosotros sabemos si estamos utilizando lo que Dios nos ha dado para la eternidad o solo para esta vida, poniendo excusas por orgullo, por conveniencia, por miedo. A lo mejor nada más estamos usando lo que Dios nos ha dado para aquí y ahora, porque no tenemos visión en lo que va a venir. Y no lo estamos usando para la eternidad como Dios quiere. Chequen cómo le respondió el amo al sirviente en Mateo 25, versículo 26. Y dice esto. El Señor le contestó: siervo malo y perezoso. Bueno, ya de entrada fue algo duro. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, ¿verdad? Pues deberías de haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera yo recibido con intereses. Quítenle las 1000 monedas y dénsela al que tiene 10. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y automáticamente muchos cristianos ya se fue al infierno. No, es una parábola para empezar. Número 1. Y número 2, no tiene nada que ver con que se fue a otro lugar, nada más se quedó fuera de la celebración. ¿Se acuerdan que el amo celebró con los dos que sí invirtieron bien? Celebró con ellos. Este hombre se quedó fuera de la celebración porque no hizo nada. El rechinar de dientes no necesariamente es irse al infierno. Va a haber un rechinar de dientes cuando Dios nos juzgue como cristianos y no hayamos hecho lo que Él nos ha pedido de hacer. Y vamos a decir, ¡qué mensos! Eso es lo que vamos a hacer. Una dura respuesta de Jesús para todas estas personas. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar en donde estamos. Él quiere que cambiemos y nosotros no queremos cambiar. Se nos hace fácil nada más irnos a nuestras casitas y desde ahí ver y no hacer nada. ¿Entendemos que es todo lo que podemos perder si no nos deshacemos de nuestras excusas? Muchos privilegios eternos. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Chequen el futuro. ¿Por qué quisiéramos perdernos de eso? Y la razón es esta. Porque muchos seguimos enterrando a nuestros muertos en lugar de sacarlos de sus tumbas. Ese es el problema que tenemos muchos cristianos. Seguimos enterrando muertos, haciendo lo que siempre hemos hecho y no nos estamos dedicando a traerles vida a aquellos que están muertos, que son los que no saben quién es Jesús. Dejemos de enterrar muertos y darle vida a aquellos que lo están, porque eso es a lo que nos ha llamado Dios. Hacer sus cosas y no las nuestras, sin dejar las nuestras. Porque Dios
Cuando nosotros hagamos el trabajo que Él quiere que hagamos, Él nos va a ayudar hasta con las nuestras. Dios quiere que hagamos las cosas de una manera distinta. Dios quiere que lo sigamos, no nada más que entremos a su reino. La pregunta para nosotros es, ¿queremos seguirlo o queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo? Padre, venimos a darte gracias porque podemos ver tu perspectiva y seguro que nos pides que hagamos las cosas de una manera distinta. A traernos bendiciones a nosotros y a los que nos rodean. Dios, te pedimos que tengamos la humildad y el valor para poderlo hacer, para que cuando entremos a tu reino nos recibas con un aplauso. Te damos gracias de que podemos escuchar tu dulce voz todos los domingos, en el nombre de Jesús, amén.